Muy buenos días, amigas y amigos de Metrovisión, Canal 62 de Aster y Claro, del Grupo de Comunicaciones García Fernández, a esta entrega de visión estructural correspondiente al domingo 17 de noviembre del año 2024. Seguimos en Feria del Libro en la República Dominicana. Hoy es su último día, una Feria del Libro cargada del género de los géneros, de la poesía, dedicada a un poeta y dedicada, como lo es a Mateo Morrison, como hablábamos la semana pasada, también a nuestra comunidad de Washington Heights, en los Estados Unidos, la comunidad de dominicanos más amplia, y obviamente la mayoría de las minorías en el estado de Nueva York, que somos los dominicanos. Muy alegre de todo lo que ha pasado en esta feria. Y también tenemos pendiente algunos temas, pero hoy quiero tratar todo sobre lo que es Feria del Libro y sobre todo de un tema que se estuvo tratando y que ya hemos tratado muchas veces aquí con relación al mundo de turbulencia que vivimos hoy, pero con el enfoque de que por eso me alegro mucho de que en este año los organizadores de la Feria del Libro se concentraran en la poesía, por lo que hemos hablado con todo lo de esta tecnología del blockchain, que nosotros no estamos en contra de nada que tenga que ver con la evolución de la especie humana, siempre y cuando vaya para beneficio nuestro, que lo que se ve en la tecnología blockchain y todo lo que es la IA en el fondo no es así, porque viéndolo desde el punto de vista filosófico, como hemos entablado en otras ocasiones, metaverso, cuando usted escucha la palabra meta, su significado es final. Por decir, todos los significados de la meta es que usted concluyó. Entonces, metaverso es la conclusión del verso, que es lo contrario al universo, el único verso. Entonces, por eso, todo lo que está detrás filosóficamente de toda esa tecnología, no, para mí, yo lo veo no lo veo con todas las aristas de bondad. Eso hay que profundizarlo mucho más y por eso los poetas tienen que estar a la vanguardia, porque esto es una guerra que no va a ser tan fácil librarla con esto del mundo del blockchain. Pero también queremos celebrar la vida de José Reyes, uno de los compositores en la parte musical del himno nacional, que está en uno más de sus aniversarios, uno de los hombres que conjuntamente con Emilio Prudón pudieron ser los arquitectos de esta pieza de nuestro himno nacional. También queremos felicitar, obviamente, a la barriada nuestra, al Club Mauricio Báez, que por lograr ser bicampeones, campeones de manera consecutiva, 2023 y ahora en el 2024, en un buen torneo que celebró la Badina, y que Bameso y el Club Mauricio Báez se fueron a los 7 juegos, y precisamente el día del cumpleaños número 58 del Club Bameso, que cumplió recientemente ese propio día, el día de las finales, y Mauricio Báez está cumpliendo sus 63 años, ya que fue un 11 de septiembre de 1961 que nació este club deportivo y cultural de nuestra barriada de Villajuana, y queremos felicitar a los hermanos Suero, a Bollón, a mi hermano Melvin López, manager de ese equipo, a todo lo que es la directiva del Club Mauricio Báez, al buen amigo Leo Corporán, a toda la familia villajuanense, con esta gran victoria de nuestro equipo Club Mauricio Báez. También celebrar la vida de buenas amigas y amigos que están de cumpleaños en esta semana, como Dulce Velázquez Quiñones, nuestra querida amiga Dulce, nuestras felicitaciones para ti en tu día de días. También el pintor William Daniel, nuestro querido hermano William, que está radicado en los Estados Unidos. Johnny Segura, nuestro hermano Johnny Segura, de la especialidad de geopolítica,
aquí, y el buen amigo Toribio Germán, colega abogado y hermano nuestro. Bueno, miren, esta semana Trump está nombrando nuevos elementos en su gabinete. Su secretario de Estado será Marco Rubio, el senador de la Florida, es un eterno aspirante a la presidencia de los Estados Unidos y estará en una posición de mucha relevancia en los estados de la Unión, aunque los votantes estadounidenses, cuando van a ejercer el voto, no lo ejercen basados precisamente en la política imperial del Estado, porque cuando se ven las encuestas, el tema que tiene que ver con la parte internacional está en último, cuando en el fondo esa es su prioridad principal, porque Estados Unidos como potencia tiene un juego completamente diferente a un Estado-nación normal. Entonces todo eso son recovecos que hay que ver cómo viene esta gestión de Donald Trump, también para nuestros hermanos y amigos mexicanos que no la tuvieron muy bien en la primera gestión de Trump. Yo espero que en esta la tengan mejor, porque Trump tiene muchas cosas con que tratar de concluir para no salir con tantas notas negativas de las que salió en su primera gestión, que por eso perdió. Y decíamos por qué iba a perder y por qué iba a ganar nuevamente ahora. Yo espero que ahora Donald Trump pueda tener una mejor visión. Ahí vemos parte de su gabinete nombrado hasta el momento. Ahí están varias figuras, muchas mujeres en esta primera etapa. Él tuvo mujeres también en la segunda etapa. También es bueno resaltar un nuevo cargo que se ha creado para que lo dirija una de las mentes más prolíferas de estos tiempos de Silicon Valley, como lo es Elon Musk, que es el gabinete de la eficiencia. Vamos a ver si ese gabinete de la eficiencia, con la tecnología blockchain, que no sea para perjudicar al género humano, se pueda estar visualizando. Tenemos que estar dándole seguimiento a todo lo que es toda esta composición de la posverdad, de todo lo que es esa ideología woke que está que aunque Trump y que esté en contra de eso, está inmersa en todo ese collage de ellos. Yo siempre le he dicho a ustedes que los republicanos y los demócratas en el fondo eso es lo mismo. Esos partidos eran los mismos, se dividieron, como ya he explicado en otras ocasiones, desde la presidencia de Jackson contra John Quincy Adams, y después que el primer presidente Abraham Lincoln, que fue el primer presidente republicano, esa tiene la misma agenda. Para nosotros no nos podemos, que no nos agarren asando batata. Entonces yo quiero, precisamente, para irnos a la pausa, en el marco de la Feria Internacional del Libro, ahí hay varias imágenes, estuvimos participando en una actividad con varios poetas, con tanto de la cafetera, como también de otros. Ahí vimos una imagen con Luis García Montero, presidente del Instituto Cervantes, un poeta de alto calibre, de alta calidad. Estuvimos participando en ese coloquio. Ahí está el buen amigo Mateo Morrison, en un coloquio con José Mármol, con el propio Luis García Montero y con Soledad Álvarez, con relación a los 300 años del nacimiento de Immanuel Kant, uno de los pensadores más prolíferos que ha tenido el género humano, y muy en especial en estos últimos 3 lustros, en donde su influencia ha sido categórica, y que en eso precisamente se basaban tanto Soledad, el propio Luis y sobre todo José Mármol, con relación a esta lucha que hay entre el Homo sapiens, de la razón sin sentido, como se quiere actuar en la actualidad,
y siempre viendo el pensamiento de todos los principales filósofos, tanto orientales, para no irnos básicos como siempre a Occidente, tanto occidentales como todos los de la Revolución de la Ilustración, que todos tienen en común denominador razón y emoción, razón y emotividad, razón y sobre todo bondad. Entonces, no podemos dejar nunca de lado la parte espiritual del ser humano. Llámese ya, si usted la quiere ver desde el punto de vista religioso, esos son también elementos indispensables del género humano, pero siempre la razón sin la bondad tendrá problemas. Por eso siempre yo he dicho y siempre me abrazo como bandera fundamental la poesía como el género indispensable de que el Homo sapiens, luego de todo lo que tiene que ver con la salida de la caverna y todo lo que tiene que ver con la parte fundamental de la cultura, que uno de esos grandes pensadores establece que la cultura nace cuando el hombre deja de lado una de las costumbres anteriores que teníamos, que era la poligamia, pero sobre todo la que tenía que ver con el incesto. Sí, después que el sapiens salió de esa parte, fíjese que después todos nuestros cromosomas y todo lo que tiene que ver con nuestra especie en sentido general, se empezó a modificar, según algunas escuelas, con este elemento indispensable. Entonces, para nosotros es fundamental determinar de que en esta cultura del blockchain, en esta cultura de la tecnología, los estados puedan tener políticas públicas más contundentes y con mucho mayor apoyo al tema cultural. Y para nosotros no remojarnos las barbas, poner las barbas en remojo o rasgarnos las vestiduras, solamente tenemos que irnos a nuestro viejo continente, donde se supone que la especie humana ha llegado a una mayor proliferación del pensamiento. En estos momentos Europa está desdibujada, Europa está dislocada, precisamente por no tener claro muchos puntos fundamentales del ámbito cultural. Estamos hablando de países que son potencias en todos los sentidos, que están hoy en día con todo esto de las migraciones, con toda esta distorsión que tenemos, dislocados. Entonces, América Latina y muy en especial la española, cuna de la civilización moderna, y otra cuna de la civilización moderna mucho más fuerte, que fue bautizada como Colón bautizó República Dominicana, actualmente como es ahora, la española. Entonces, los conquistadores, a lo que hoy es el territorio de México, le pusieron Nueva España. Y a propósito de eso, parecería como una premonición de los conquistadores de llamarla a México Nueva España, porque sin lugar a dudas, la lengua de Cervantes y todo lo que tiene que ver con la cultura hispanohablante y toda la cultura hispánica como tal, su receptáculo principal en la actualidad, precisamente Nueva España. Sí, México es el país vanguardista de la lengua de Cervantes, porque tiene más de 200 millones de hablantes. De los 500 millones de hablantes que tiene la lengua de Cervantes, la capital de esa lengua es precisamente México. Y por eso nosotros vamos a tener en el día de hoy, ya en la entrevista central, a una figura muy importante de la tierra de los aztecas, de esa tierra de mucha gente que queremos aquí en la República Dominicana, desde aquellos cantantes de Jorge Negrete, de todo lo que tiene que ver
con todas las rancheras y todo aquello, pero sobre todo también con poetas y pensadores de la magnitud de uno de nuestros 5 premios Nobel de literatura, como lo es el gran Octavio Paz, tierra que ha sido también cuna de muchos de nuestros intelectuales fundamentales y muy en especial del más grande de todos los nuestros, que es Pedro Enríquez Ureña, que como todos sabemos tuvo una dilatada vida en la Ciudad de México. Entonces queremos dejar nuestro comentario en ese sentido para luego venir al espacio de los libros y entonces entrar a la entrevista central que tendremos con nosotros a Mario Bojorquez, que es director de la revista Círculo de Poesía, editor, poeta, ensayista, ha ganado más de 4 premios nacionales en su país natal de México y con él vamos a hablar bastante de todo esto. Vámonos a la primera pausa, señor director. Hoy, señor presidente, por sus instrucciones, estamos entregando un elevado que desde hace ya varios meses viene funcionando, la marginal y sobre todo el cruce seguro de las personas que de Andrés Boca Chica tienen que estarse trasladando de un extremo a otro extremo de esta vía. Hemos cumplido, Josefa, con ese mandato y le estamos trayendo tranquilidad a los miles y miles de dominicanos y de dominicanas que han hecho de este espacio su hábitat y el lugar donde viven. Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, cercano a la gente. Te habla Evaristi Jiménez, conductor y productor del programa Visión Estructural. Quiero invitarte a que te sumes a la campaña de educación vial. Con esto ayudamos a bajar la mortalidad de los accidentes de tránsito, ayudamos a tener mejor comportamiento en las vías públicas y sobre todo a cumplir y respetar las leyes de tránsito en la República Dominicana. Es el mensaje que nos están invitando a llevar nuestras autoridades. Sumémonos a esta gran campaña de educación vial que tanto el DGC, el Intran como todo el Estado Dominicano está haciendo. Pon de tu parte para que tengamos mejor viabilidad en nuestras calles. Yo respeto las leyes de tránsito. Gracias por el calor de su sintonía, gracias a todos los que nos siguen a través de la plataforma de Metrovisión, Canal 62 de Hasta y Claro, a todos los que nos siguen en streaming, en YouTube, Facebook, Instagram, en nuestro canal de YouTube que está en estos momentos en la plataforma de Visión Estructural, darle a la campanita, enviar este programa para que siga creciendo la comunidad en ese ámbito de las plataformas, nuestro espacio de Metrovisión y de Visión Estructural. Y entonces también felicitar una vez más al general Ramón Antonio Guzmán Peralta, mayor general, director de la Policía Nacional, que recién cumple un año de haber sido designado, ya no solamente designado, sino en ejecución el 14 de noviembre del 2023, con una hoja bastante bien prontada, como se dice, muchos logros en esta gestión, esperando que siempre las policías, como sabemos, son una institución por su naturaleza reactiva y también proactiva. Entonces, la policía en los tiempos modernos tiene que ser una policía preventiva, una policía que prevenga los delitos y que busque la paz entre la ciudadanía. Ese es el objetivo fundamental de los cuerpos policiales en el mundo de hoy. Entonces, yo quiero, gracias a Lobato Fashion Caribbean, más que una marca, un concepto donde emulamos muchas de las figuras emblemáticas que han hecho posible
grandes hitos en la historia de nuestra especie, como Nelson Mandela, como Joaquín Sabina en la parte de la poesía y la música, como el gran Manuel del Cabral, nuestro Pedro Mil, Luis Díaz, Salomé Ureña de Enrique, aquí, como saben, el Lobato de Lobatos, nuestro padre fundador del Estado Dominicano, Juan Pablo Duarte, que siempre será el Lobato de Lobatos. Y aquí, en el día de hoy, yo me estoy tomando mi café en esta taza con la iconografía del subcomandante Marcos, porque me recuerda que cuando yo fui a México, en esos mismos días estaban allá los zapatistas en el DF. En el año 2001, yo tuve la oportunidad de estar ahí coincidencialmente cuando tuvo toda esa situación en el gobierno de Vicente Fox y todo lo que estuvo pasando también entre Cuba y México en ese momento, que tuvieron ciertas percances, algo muy inusual, ya que México es un país no solamente que siempre busca la paz, sino que es uno de los países más neutrales en la región, porque tiene que ser así, porque es el principal de los países, como ya habíamos hablado, que tiene que ver con cuidar todos los elementos que nos puedan poner en discordia. Y eso siempre ha sido la política que han tenido los mexicanos. Entonces, miren, estuvimos en la puesta en circulación de este libro, que también es del Círculo de Poesía, donde empieza el hombre, de nuestro querido, apreciado amigo, embajador Marino Berigüete, que ha estado ya con nosotros aquí en Visión Estructural, y que precisamente Mario Bojorquez y el buen amigo Roberto Amezquita, que también es un poeta que está en este grupo, que fueron parte de los que introdujeron la parte de este libro del buen amigo Marino Berigüete. Todavía hoy usted puede pasar por Círculo de Poesía en la carpa de los editoriales y encontrará este y otros libros interesantes. También en la parte de los cómics están estos jóvenes del país haciendo un trabajo muy interesante en la cultura friki, una cultura que también nosotros promovemos mucho, pero con incentivos de la cultura friki, incentivar valores. Y esto lo están haciendo de manera muy inteligente todos esos jóvenes que están aquí. Vemos parte de lo que es un nuevo comienzo de la República Dominicana con la Plaza de la Bandera. Premios Banreserva, relatos de jazz, esto también se puso en circulación, y la premiación, gracias a todo lo que es el buen amigo de Jazz en República Dominicana, nuestro querido amigo Fernando, así que siempre somos de ustedes. Esta es otra obra de el buen amigo Luis García Montero, que son la compilación de los poemas dedicados a su esposa, que ya no está entre nosotros, la gran Almudena Grande, una de las más importantes narradoras de la lengua de Cervantes de estos tiempos, que siempre estará entre nosotros. Y este último libro de nuestra querida y apreciada amiga, Premio Nacional de Literatura, actual directora de la Feria del Libro, Ángela Hernández. Breve Filosofía para el Amanecer, un libro de aforismos bellísimo, la estuvimos acompañando también el pasado lunes en esta puerta de circulación. Y nada, recordarle que leer es la actividad más importante que tiene el género humano. Soberana, Duarte, Padre fundador, ya repican las campanas de la dominicana nación. Sembraste en la Trinitaria la conciencia y el valor, forjaste la patria libre y nos diste la tricolor. Duarte es la dignidad, nos enseñó a rendir cuentas
plazas la unidad, proclamó la libertad, logrando la independencia. Duarte, de gloria pura, anhelaste una patria feliz. Ejemplo es la vida tuya, orgullo de mi país. Preservar la dominicanidad es un compromiso de todos. Instituto Duartiano de la República Dominicana. La Policía Nacional como la Nación Dominicana, a lo largo de los años, ha luchado incansablemente en superarse, proceso en ocasiones bastante favorable y cuestionable en otras. Pero hoy nuestra realidad es tangible. La viven de manera directa miles de familias policiales quienes pueden dar alimentos de calidad a sus hijos. Estas vacaciones pudieran vivir por primera vez un campamento de verano y ahora comienzan a disfrutar de calidad de vida, ya que pueden equipar sus hogares humilde y honradamente. Antes un raso de la policía ganaba 3.558 pesos, haciendo malabares para sobrevivir. Hoy, un raso de la policía gana 29.025 pesos y el cabo 30.693 pesos. Salarios que superan la media del mercado laboral privado, de 19.352 pesos con una diferencia que supera el 49.9%. Hoy, la reforma policial no solo impacta a la policía, sino también a toda la ciudadanía. Bueno, gracias a todos ustedes, gracias a todos los que nos sintonizan en este domingo 17 de noviembre y venimos a la entrevista central gracias a Lobato Fashion Caribbean, más que una marca, un concepto donde como siempre resaltamos las figuras emblemáticas de la poesía nacional e internacional y sobre todo siempre poniendo la impronta de nuestro Lobato de Lobatos, el padre fundador del Estado Dominicano, Juan Pablo Duarte, que también, por cierto, era un amante de la poesía. Bueno, está con nosotros un distinguido ciudadano de nuestro querido y apreciado México lindo y querido, Mario Bojorquez, que es poeta, ensayista, director de la revista literaria Círculo de Poesía, que desde el año 1991 nos regaló su primer hijo, que es Pájaros Sueltos, y de allí hay ya una cantidad que va rozando las más de 2 decenas de ejemplares escritos por él y ha ganado varios premios nacionales, como habíamos hablado anteriormente, el Amado Nervo en el 2012, el Enrique Ochoa en el 1916, el Clemencia Garagosa 1995 y el Premio de Poesía Aguas Calientes 2007. Son de los muchos otros galardones que ha recibido Mario y está con nosotros en la Feria del Libro con su editora Círculo de Poesía, brindándonos una visión más holística del género de los géneros, con muchos poetas de los 5 continentes, con diferentes lenguajes poéticos para que los amantes de el círculo de los pocos, que son muchos, podamos siempre estar vinculados a este género. ¿Cómo te sientes? ¿Qué tal? ¿Cómo está todo? Bienvenidos, gracias por recibirme en tu espacio. Me siento muy bienvenido siempre en Dominicana, donde tengo grandes, queridos amigos. Bueno, qué bueno. Mario, ¿y desde qué tiempo tú estás viniendo a las ferias de nuestro país? Fíjate que comencé invitado al festival, pero yo no sé qué nombre tenía, no sé si era la primera semana internacional, sé que ahora se llama así, pero a lo mejor se llamaba Festival de Poesía. Sí. Estaba de viceministro Mateo Morrison. Estaba de ministro el señor La Antigua en aquellos días, ¿no? Creo que fue la primera vez que vine, es decir, en los 2000, puede ser 2008. Y luego regresé para dar talleres de poesía, tanto en la ciudad de Santo Domingo como en, ¿cómo se llama este lugar? Santiago de los Caballeros, ¿no?
Sí. Entonces pasé varias semanas aquí en eso. Y bueno, he vuelto varias veces dando clases, dando conferencias, ¿no? Y ahora estuve en la feria del año pasado, donde me tocó hacer conferencias y recitales. Estuvo mi esposa, Glafira Rocha, también haciendo presentaciones. Y bueno, con el stand de Círculo de Poesía ya, que implica 3 sellos editoriales, que es Círculo de Poesía Ediciones, donde ha aparecido el libro de nuestro amigo Marino Berigüete y también una antología del poeta Mateo Morrison. Pero tenemos también Visor en México, que es Visor Libros México, que es una representación del gran sello editorial Visor, que tiene pues más de 1.300 títulos publicados en 50 años de trabajo, ¿no? Y entonces nosotros hacemos una parte de ese gran legado que tiene Visor, y también de Valparaíso. Valparaíso, esta editorial de España, de Granada, en la edición mexicana, Valparaíso, México, ¿no? Muy buena edición. Sí, que tiene oficinas en toda América, en Colombia, en Estados Unidos también, y además en México. Bueno, también ahora tenemos, tú estás saliendo prácticamente de esta feria para ir a otra feria que está allá en tu país natal, que es la Feria de Guadalajara. ¿Cómo nos puedes hablar parte de lo que es esa experiencia y cómo va a ser la dinámica para este año? Sí, al mismo tiempo que estamos nosotros aquí, mi amigo Roberto Amezquita y yo atendiendo la Feria de Santo Domingo, también hay una expo, Feria Internacional del Libro de Poesía en Caracas, que está atendiendo ahora nuestro querido amigo, que es Ali Calderón, y también Mijaíl Lamas, 2 grandes poetas premiados en México, reconocidos en toda América, y ellos están llevando las ediciones de Círculo a Caracas porque no podíamos estar. Claro, en las dos. En las dos al mismo tiempo. Todavía no dominamos la oblicuidad. La ubicuidad. Aunque, digamos, el sello sí logra la ubicuidad. Claro, ¿no? claro. Sí. Entonces eso es muy bonito. La Feria de Guadalajara, pues, es la gran fiesta del libro en muchos sentidos. Es verdad que muchas ferias son importantes en ciertos temas. Pienso en la de Boloña, donde estuvo ahora mi amigo Roberto promoviendo a Círculo de Poesía en Italia, y que está enfocada hacia el público infantil y juvenil, ¿no? Entonces vamos a empezar a tener ediciones de poesía infantil, ¿no? Poesía escrita para niños e incluso de niños, ¿no? En nuestro sello de Círculo de Poesía. Y luego está la de Frankfurt, que es donde ocurre la gran feria de los derechos autorales. Allí no es tanto la gente que va a comprar libros, sino que es la gente que va a negociar publicaciones, ediciones, reediciones, contratos y derechos. Y la Feria de Guadalajara, que es la feria de los lectores, ¿no? Millones de personas se acercan a Guadalajara, vienen de todo el país, vienen de otros países para participar de esta fiesta. Entonces siempre van a encontrar llenísimos los pasillos y la gente comprando y comprando libros. Viene gente que trae sus bolsas llenas de libros porque se han preparado todo el año para ir a buscar las novedades, para ir a buscar a los autores de su interés, las traducciones, las ediciones, y en ese sentido pues existen muchos valores que la gente considera. Yo prefiero la edición de tal, yo prefiero el papel que publica, que utiliza tal editorial, me siento a gusto con este tipo de letra, en fin. Bueno, Mario, mira, tú sabes que hay una verdadera lucha en estos momentos, es decir, el capitalismo, que ya prácticamente como sistema está siendo desplazado desde el punto de vista de la posición de Peter Drucker, por ejemplo, de la sociedad postcapitalista, y el mundo que estamos viviendo hoy, que es un mundo que tiene como elementos fundamentales la organización, la computadora y el Internet como herramientas distintas al sistema capitalista, que sin lugar a dudas su escudo fundamental es la imprenta de Gutenberg y el libro como elemento existencial de poder compilar toda la información que el género humano ha podido desarrollar posteriormente. Entonces hay una verdadera lucha en eso, y me gustaría saber tu opinión al respecto del mundo de la gente que habla de
la posibilidad de sustituir al libro físico por el libro digital. ¿Cómo tú observas esa realidad? Sí, del mismo modo en que los papeles de amate servían para producir los códices entre los aztecas y aún entre todos los pueblos nahuas, ¿no? O la pictografía de pronto en las paredes donde se leen libros enteros en Egipto, por ejemplo, ¿no? O bien los rollos de pergamino que ellos inventaron, ¿no? Con diversos materiales vegetales, ¿no? O aún los cueros de vaca y los cueros de cerdo, donde se escribieron, por ejemplo, las clavículas del rey Salomón, ¿no? Las enseñanzas de Hermes Trismegisto, que creo que implicaban 39,000 pieles de res, ¿no? Entonces, no, veamos, una cosa es el libro como un elemento conceptual, ¿no? Más que una marca es un concepto, dirías tú, ¿no? Y luego están los dispositivos. Los dispositivos son los que van cambiando, pero la esencial comprensión del libro, de documento, ha sido desde la antigüedad hasta acá. Entonces cambiarán, por supuesto, los modelos, y ahora que has referido a circulodepoesia.com, que es una revista electrónica de poesía, esta nace en el 2008. Entonces, cuando pensamos en el 2008, que nos parece una fecha quizá lejana para algunos o no muy lejana para otros, son 15 años más o menos, ¿por qué hacer una revista digital? Cuando se acostumbraba a hacer las revistas en papel. Claro. Bueno, pues yo te recuerdo que en el 2008 llega a México Facebook. Ahora hablabas del metaverso. Bueno, pues en 2008 llega Twitter también en ese año, y entonces nuestra vida... llega toda la tecnología 2.0. Nuestra vida era otra. Claro. ¿No? Ahora yo puedo hacer la revista desde mi teléfono inteligente. En aquel tiempo usábamos todavía teléfonos de teclas. Incluso para enviar un mensaje se necesitaba aplastar la tecla varias veces para encontrar la letra que andabas consiguiendo, ¿no? Todo eso ha cambiado. Entonces todos vamos cambiando con eso, ¿no? Ahora yo mismo leo esencialmente en computadora muchas cosas, en mi Kindle, que me recibe creo 16,000 títulos, pero en los cuales puedo tener millones de títulos en el instante que yo lo necesite en cualquier lengua, conectado desde una plataforma como Kindle Unlimited, por ejemplo, ¿no? Entonces yo pago una vez al mes una cantidad allí en dólares y así tengo acceso a todos los libros del mundo. Sí, pero eso es uno de los grandes, ¿cómo te puedo decir? Yo estoy maravillado con eso. Pero eso es una cosa, Mario, y otra cosa es porque se ha demostrado después de ese tiempo para acá que todos los países que apostaban a la digitalización del libro han visto que hay un fenómeno que se está afectando al ser humano como tal, para la comprensión lectora y sobre todo también para la parte visual en términos de salud y todo eso, porque se ha demostrado que las pantallas le hacen un daño terrible a nuestras retinas y a nuestros ojos, pero sobre todo hay un libro, que no sé, dos libros específicamente, de Michel de Montgard, que es La fábrica de cretinos digitales, donde él hace un esbozo estudiado científicamente todo lo relacionado al fenómeno de la lectura digital y por qué apostar por la lectura del libro físico. Sí, eso es un elemento muy importante, porque hay y aquí en nuestro país hay una parte de algunas personas que se dedican a desnotar la parte del libro digital. Fíjate que esta Feria Internacional del Libro tiene como lema: el libro conecta. Entonces, el libro como tal conecta en el sentido de la palabra conexión, que es mucho antes de existir todo este mundo tecnológico que se quiera a veces asociar a eso. Básicamente por eso te hacía esa referencia. Bueno, como ves, Evaristo, estamos nosotros apostando por el libro físico aún.
porque creo que estamos todavía en esa transición. En el caso de la poesía, que ha encontrado en el sistema tecnológico que hoy utilizamos una posibilidad mayor, claro, sí, de difusión, claro. ¿no? Y además la poesía es una lectura exigente, es decir, no es informativa, no leemos para informarnos, ¿no? Tampoco es recreativa completamente, es decir, no nos metemos en una historia que, como en una telenovela, nos va a conducir en una... O en una narrativa, en un cuento. La poesía es mucho más exigente porque implica corazón, imaginación, implica el cerebro, implica todo tu corpus cultural, ¿no? Tú llegas a la poesía y la poesía te dice cosas, ¿no? Ahora pensamos, por ejemplo, en este libro, Brilla sobre mí, un sol que invento, de Mateo Morrison, y entonces don Mateo me dice, interesante el título, lo repito, Brilla sobre mí, un sol que invento. Y le digo, ¿le gusta el título, maestro? Sí. Y entonces me miraba con cara, ¿de dónde sacaste ese título, no? Y le digo, viene Nocturnidad del Viento. Me dice, entonces yo soy el autor, usted es el autor de esa línea. Y entonces me dice, ¿y por qué? Le digo, porque implica el pensamiento de la cultura, el mundo de la cultura produciendo un efecto sobre la vida real. Cuando decimos brilla sobre mí, estamos hablando ya de corporalidad, ¿no? Sobre mí. Un sol, no es el sol, sino un sol de ellos. ¿De cuántos soles? Bueno, uno de ellos, que invento, que además no existe en el mundo real, sino en el mundo de la imaginación, exacto. Digo, todo eso es pura maravilla, como la proponía Platón, ¿no? Él decía, la poiesis es la creación pura de la mente. Entonces, ese hermoso sol que estamos viendo en este título y que está brillando sobre el cuerpo de alguien, es un sol de la mente, no es un sol de la naturaleza, ¿no? Y a eso es a lo que yo apelo cuando hablamos de poesía, ¿no? A que el lector concentradamente tendrá que ir descubriendo y desagregando con su corpus cultural, confrontando el pensamiento que el poeta propone. Decimos que es emoción, la poesía, claro que es emoción, que son sentimientos, desde luego, y es muchas más cosas que eso. Es pensamiento filosófico, es la participación de un mundo de las ideas, ¿no? Como lo proponía Platón, ¿no? Claro. Entonces, no es que Platón recorra a los poetas graciosamente de su república. Lo que él está tratando, yo entiendo, o lo que trato de entender, puesto que Platón es un poeta también, ¿no? Cuando hace, por ejemplo, el mito de la caverna, lo que está haciendo es poesía pura, ¿no? O cuando está proponiendo el mito de la cuadriga, ¿no? Y de los caballos, el corajoso y el de la razón. Pero el propio banquete, que es un banquete del conocimiento, del amor. Del amor, pero entendido en todas sus facetas, ¿no? Claro. Desde el bromista Aristófanes, que ya está muy borracho, hasta Diotima, que está allí. Entonces, nosotros participamos del mundo con todo lo que contenemos ya en nuestra construcción. Es decir, de pronto yo soy hijo de un liberal, de un abuelo liberal, yo tendré entonces que tener algo de liberal también, ¿no? Es decir, no somos solos en el mundo, de pronto nos sentimos solos, pero la poesía es lo que nos hermana a todos, ¿no? La poesía es un pegamento con el cual podemos participar de la vida de los demás y comprender mejor la nuestra. A veces creo eso. Así, yo también. ¿Y qué nos puedes hablar precisamente del homenajeado que ustedes también le han hecho una antología, Mateo Morrison, que significa para los dominicanos mucho? Mateo es, sin lugar a dudas, el gestor cultural por antonomasia del país. Es una persona muy afable, siempre dado a dar sin esperar nada a cambio, y es con un poeta en sí mismo, al igual que Domingo Moreno Jiménez, que tienen una gran similitud, el gran Mateo Morrison y él. ¿Qué le parece a Mario Borcoges, nuestro Mateo Morrison? Claro, fíjate, yo conocí a Mateo por lo menos hace 20 años, ¿no? Mi barba era negra entonces, ¿no? Leíamos en Washington, en la biblioteca del Congreso de Estados Unidos, ¿no? Leíamos ahí en el auditorio Mary P. Pickford, creo que se llamaba, el auditorio, e hicimos una visita a la biblioteca, conocimos
la hermosa Biblia de Gutenberg que allí conservan, ¿no? Y otros libros incunables y deliciosos allí. Bueno, y entonces con Mateo pude platicar, allí estaba también José Mármol, estaba Rey Berroa, Reineiro de Jesús Berroa Méndez, ¿no? El poeta de ustedes que vive allá en el lado, bueno, en Washington, pero del lado de Virginia, ¿no? Que esa ciudad incluía esa parte de Virginia, pero que al final no la entregaron al distrito, ¿no? Al distrito de Columbia, que se llama. Exacto. Bueno, y toda esa gente que en Estados Unidos produce literatura dominicana muy importante, muy interesante, gente que pasa periodos allá y luego viene. Pienso en León Félix, que preguntaba ahora por él, ¿no? León Félix Batista, que me dicen que está de aquel lado ahora, ¿no? Entonces, todos ustedes que van y vienen de pronto con Estados Unidos y que generan una literatura magnífica. Ahí conocí a Mateo y rápidamente me enamoré de él, como se enamora toda la gente que con Mateo de algún modo tiene la oportunidad de conversar, claro. y platicar de literatura y platicar de visiones del mundo y de las cosas, ¿no? Luego he venido acá, donde él era un funcionario importante, y también desde allí viéndolo promover todo el tiempo. Entonces, para mí es un maestro de la poesía no solo dominicana, sino latinoamericana. Es un hombre que es respetado en todo el continente, y entonces cuando hablamos de la posibilidad de organizar una selección de su poesía, que es una obra bastante grande, amplia ya, ¿no? De excelentes y magníficos tomos, ¿no? Pues me puse al objeto de leerla, un poco para procurar dar una visión breve, pero completa de lo que ha sido las formas de escritura, su forma de versificación heptasilábica, que viene de Neruda, que viene de Vallejo, ¿no? Aún en la prosa, cuando él escribe prosa, allí hay metro todavía. Es decir, hay una consonancia entre la forma en que se habla y la forma en que el verso logra su perfección, ¿no? Cuando hace un homenaje, por ejemplo, a Sor Juana, en este hermoso poema dedicado a Soledad Álvarez, otra gran poeta que tienen ustedes, ¿no? Además de José Mármol, que han sido publicados en Visor, en nuestro sello también, ¿no? Cuando le dedica ese poema de Sor Juana a Soledad Álvarez, se pone a escribir octosílabos, porque son versos esencialmente sorjuanianos, ¿no? Es decir, para todas estas redondillas, las cuartetas y todas esas estructuras de estrofa popular, que le llamamos, ¿no? el verso par. El verso natural. Exacto, ¿no? Y incluso ella misma hablaba en versos. Todos sabemos eso, que Sor Juana hablaba en verso endecasílabo, ¿no? En el día, es decir, para pedir las tortillas lo hacía en verso, porque ya estaba entrenada su mente para producir la maravilla del verso todo el tiempo. Entonces Mateo es un poeta muy completo en ese sentido, que toma registros de la literatura, tanto en el plano de lo versal, ¿no? Tanto en el plano de la forma y, por supuesto, en el plano del pensamiento. Es un hombre perfectamente actual, y vemos de pronto aquí en este libro cómo apela al tocadiscos, ¿no? en un poema de los años 70, y termina hablando del iPod, ¿no? en un poema ya de los 20, ¿no? Claro, y también él hizo un poemario al tren, al metro. Exacto, al metro de Santo Domingo. Es decir, hay un poema por allí donde le habla una chica y dice: ahora que voy en el metro ya no paso por tu casa, ¿no? Sí, el maestro es verdaderamente un exquisito, como tú acabas de decir, escritor, obviamente también un gran lector, porque para ser un buen escritor siempre hay que ser un gran lector. Y me gustaría que nos hables a lo que ya en esta parte concluyendo, cómo trabaja todo lo que es el círculo de poesía con la promoción de la poesía a nivel global, porque ya estamos hablando a nivel global, porque son 5 continentes con los que ustedes están conectados como entidad, ¿no? Te pongo ejemplos. Llega mi amigo Ali Calderón a Beijing. Va a presentar una antología de poesía china que va de 1916 a 2016, ¿no? Es decir, 100 años de la poesía china moderna. Se acercan 2 chicas. Una le dice: ¿usted es Ali Calderón de Círculo de Poesía? Sí. Dice, en perfecto español, ¿no? Dice: nosotros queremos preguntarle cómo es que publica usted a poetas rusos. Nosotras somos rusas que no conocemos.
Y entonces Salí le explica cómo operamos en Círculo de Poesía. Sí. Círculo de Poesía es un montón de gente. Tú, ahora que estás en contacto con Círculo de Poesía, ya eres Círculo de Poesía también, porque tú nos vas a decir, allá en el barrio donde yo me junto con ese club que contabas al principio del programa, allí hay poetas que escriben poesía de merengue. Ah, bueno, pues no tenemos un artículo de poesía de merengue que tú nos vas a aportar. Entonces, Círculo de Poesía, al ser un colectivo mundial, pues tiene traductores de todas las lenguas en todas partes del mundo. ¿Cómo funciona? Le decimos, por ejemplo, a alguien, oye, a una muchacha de Lituania, le decimos, ¿no te gustaría ir publicando a un poeta lituano aquí para que la gente de México conozca a un poeta lituano? Pero hazlo con calma, uno vez cada 15 días, cada 20 días, como tú te sientas bien. Y luego vemos qué más. Entonces van publicando hasta que de pronto hay un libro ahí. Y luego viene y reside un libro que se llama Versos Blancos en la colección de poesía. Pero lo mismo hacemos con las lenguas mexicanas, que son, como sabes, 350 lenguas más o menos, ¿no? Las autóctonas. Exacto. Y entonces empezamos a publicar uno cada tanto, hasta que se hace una antología que se llama Xochitlactoli, con 32 poetas y 16 lenguas mexicanas, ¿no? De las muchas que hay que estudiar todavía, pero que es una primera aportación. Entonces eso pasa en Rusia. Bueno, claro, estas chicas dicen, oye, ¿y nosotros podemos colaborar? Claro que sí. Y entonces empiezas a generar estos vínculos, porque los poetas son en general personas solitarias. Así es. Entonces cuando se encuentran, pues se establecen vínculos afectivos y vínculos literarios muy profundos, ¿no? Porque se habla una misma lengua, digamos, al final, ¿no? Esa es la vocación de Círculo de Poesía al final. No las muchas lenguas, sino la hermosa lengua de la poesía. Qué bueno. Bueno, para nosotros verdaderamente es un placer tenerte aquí, Mario. Nos gustaría que para despedirte invites a este último día, porque hoy es el último día de la feria en la República Dominicana, hoy domingo 17 de noviembre, y también a los que quieran también participar en la Feria de Guadalajara, que todavía tienen tiempo de poder ajustar lo que puedan, ¿no? Que vamos a tener algunos invitados de República Dominicana que nos gustaría que para cerrar nos hables brevemente de eso. Sí, bueno, pues van a estar allí publicados por Huerga y Fierro, Plinio Chaín, Basilio Beliar, y van a llevar los libros de José Mármol, que también ha salido recientemente publicado en ese sello, de Antonio Huerga y de Charo Fierro, ¿no? Que es un magnífico sello español. Y van a estar en nuestro stand también a la venta, que es el stand C16 de la Feria del Libro de Guadalajara. Va a estar don Mateo Morrison también allá, se va a dar una vuelta rápida. Entonces, bueno, pues va a haber allí poesía y merengue, por decir algo, ¿no? En la Feria de Guadalajara. Vienen autores españoles, que en nuestro sello de Visor hemos estado publicando, Raquel Lanceros, Fernando Valverde, Benjamín Prado, magníficos poetas, ¿no? Exacto. Hasta poetas como don Joaquín Sabina, que está allí, ¿no? Sí, claro, y Sabines de ustedes. Y don Jaime Sabines, que yo tuve oportunidad de tener amistad con él. Qué bueno, qué bueno. Nada, para nosotros es un verdadero placer. Yo espero que para la próxima feria que tú vengas con Roberto Amezquita, también entonces traerlo aquí a Visión Estructural, que es un joven también dedicado a la parte de las vivencias de las musas, para que también nos dé su parecer. Traductor de Paul Celan, por ejemplo, ¿no? Del alemán, ¿no? De Rainer Maria Rilke. Un excelente poeta. Rilke es uno de los más extraordinarios bates que ha conocido la humanidad. Sí, así es. Jaime es un excelente escritor. Nada, a ustedes seguir la programación de Metrovisión, recordarles que todavía están a tiempo de ir a la Feria Internacional del Libro, seguir la programación de Metrovisión, y el próximo domingo, si Dios quiere, nos volveremos a ver en otra Visión Estructural más.